probar algo nuevo, perderte de todo para encontrarte contigo. Ingresa a clubmiles.com.es y canjea tus millas también por experiencias, porque con Diners Club Miles siempre hay un plan para tus millas. Este mes de la madre, Chevrolet te sorprende con las mejores ofertas. Aveo Family con entrada de solo $3,000. S-Cross desde $25,990 y D-Max 3.0 4x4 Full desde $39,990. Con radio Android, bedliner y cobertor de balde. Además, las sorpresas no terminan. Por la compra de cualquier Chevrolet de este mes, participa en el sorteo de una Captiva gratis. Aprovecha ya en nuestros concesionarios a nivel nacional. Chevrolet, find new roads. ¿Sabes qué pasa si tomas 2 cucharaditas de Bearm al día? Que al poseer una altísima concentración de antioxidantes, evita el daño y envejecimiento de tejidos y células, fortaleciendo tu cuerpo para mantenerlo en óptimas condiciones, previniendo así las enfermedades. Bearm, con patente americana. Conoce más en www.bearm.com. De venta en las principales farmacias. Dosis recomendada, 12 ml cada 12 horas. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. No consumir durante el embarazo o la lactancia. Patente US 72501802. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:37. Bueno, vamos a hablar, señoras y señores, del techo de la deuda. El techo de la deuda no irá en la reforma económica, menciona la señorita ministra de Finanzas. Ella, ni siquiera Washington, creo que medio le hizo ver la pasta de su libro, de su proyecto económico, de su programa de ajuste, de su modelo de manejo, económico de nuestro país. Creo que le hizo ver la pasta al mismísimo Fondo Monetario, ni creo que llegó allá. Se regresó de la esquina. Yo conozco todos conocemos dónde funciona en el centro institucional de la capital norteamericana, el Fondo Monetario. Se acercó más bien por dinero la señorita ministra, se acercó y dejó prácticamente en expectativa, dejó allí a unos entusiastas empresarios que por lo menos querían conocer qué estímulos de inversión habían desde Ecuador. Y no pasó de eso. Queremos nosotros en este momento organizarnos para poder establecer, y de hecho hemos establecido ya imagen desde la ciudad de Guayaquil con Alberto Acosta Burneo. Señor economista, es un privilegio tenerlo con nosotros. Lo mismo a usted, señor doctor Luis Calero. Lo propio a usted, señor presidente de la Cámara de Comercio de la capital de la República. Creo que vamos a tener también, hemos obtenido la cooperación de el ingeniero Roberto Aspiazu, compañero periodista que hoy ejercita acciones de dirigencia en el sector empresarial ecuatoriano. Bueno, las urgencias del gobierno porque necesita más financiamientos. El techo de la deuda que no quiere dejarse poner la señorita ministra. El desespero de don Patricio Alarcón, ¿no? Un desespero de los principales dirigentes de las empresas y de las ligas asociadas al emprendimiento, pues se justifica. Porque lo que estamos haciendo es ubicar el techo que la señorita ministra ejerciten. No creo que ella necesite licencia del Palacio Nacional. Creo que le dice, tú verás, es tu responsabilidad, pero no me endeudes en demasía. ¿Cómo van a pagar, don Patricio? Muchas gracias, doctor Calero, por estar aquí. Alberto, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Gonzalo, buenos días. Doctor Calero, Alberto, un saludo a la distancia. Mire, el gobierno está pasando por una situación grave de liquidez.
El informe de la Contraloría fue claro, fue contundente. Se ha pasado el techo permitido por la Constitución de la deuda pública. No hay nada que hacer. En este momento tiene dos grandes retos del gobierno. El uno es llegar a una negociación política para subir el techo de una manera responsable. Tampoco tiene tanto sustento técnico, que el techo esté en alrededor del 40%, pero si se va a seguir endeudando, el gobierno tiene que endeudarse de una manera responsable. Un reto en este momento, ya que no se pueden echar abajo el informe de Contraloría, es llegar a un acuerdo con la Asamblea. En este momento hay un entrampamiento, en este momento no puede endeudarse el país, el Ecuador. Si lo hace, sería de una manera ilegal. Que cobrar impuestos a las empresas. Es que, mire, es que tampoco esa es la salida, pues estamos volviendo a lo mismo. Entonces, en este momento hay dos pasos a seguir. El uno, llegar a un acuerdo en la Asamblea para subir ese techo. Eso es lo primero. Un acuerdo político, por así decirlo. Sí. Y el segundo paso a seguir es pasar el proyecto de ley de inversiones, que tampoco me queda claro. Ayer mantuvimos una reunión con la ministra Viteri y yo veo que este proyecto, lejos de atraer inversión al país, lo que va a hacer es quitarle beneficios al sector empresarial. Ayer ya hablamos de esto. Creo que seguimos por la misma línea. Mire, el presidente lo que dijo fue... Ustedes salieron frustrados, ¿no? Mire, inclusive molestos. Yo más que frustrado, más que molesto, salí preocupado, Gonzalo, porque hay que reactivar la economía del país, porque para que salga adelante el sector productivo y pueda generar fuentes de trabajo, tenemos que incentivar el consumo, tenemos que incentivar la inversión y tenemos que incentivar las exportaciones. ¿Qué es lo que sucedió ayer? Ayer básicamente conversamos de algunos temas que no cumplen. Ojo, y esto es muy, muy importante que el público en general lo conozca. Que no cumplen con el ofrecimiento, que no cumplen con la promesa del presidente de no incrementar impuestos, señores. Entonces, ¿qué es lo que se nos dijo ayer? Sí, se van a evaluar ciertos temas. Estamos evaluando temporalmente el alza de 375 partidas arancelarias porque hay gente que está subfacturando, imagínense. Entonces, pagan justos por pecadores y quien termina, la consecuencia de esto es que se encarece el costo de la vida de los ciudadanos ecuatorianos. Entonces hay maneras de controlar la subfacturación, pero quieren subir aranceles. Yo pienso que es una medida recaudatoria. Otro tema que me deja preocupado, quieren quitar el crédito fiscal, la compensación del ISD a los exportadores, a quien importa materias primas, a quien importa, además a los importadores, a quien importa bienes de capital. Imagínense, para recaudar 330 millones de dólares, le golpean nuevamente al bolsillo de la empresa privada. Cosa que es absurdo en este momento, cuando necesitamos liquidez, cuando necesitamos ser competitivos. De nuevo, piensan en recaudar. Hablan, y no quedó claro tampoco, porque la ministra concretamente no nos dijo mucho. También hablan de subir el IVA a ciertos seguros y no fue claro si van a subir la tasa a ciertos seguros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De nuevo, el subir el costo de un seguro, lo que causa es que el seguro suba de precio para el consumidor final y obviamente también para la empresa que a su vez adquiere el seguro. Entonces volvemos a más de lo mismo. Y lo que más me preocupa también, Gonzalo, le voy a ser sincero, es que no tengo claridad en cuanto a las exenciones, en cuanto a los beneficios tributarios. No se habló de zonas de desarrollo, de ley de APPs, de alianzas públicas privadas. No se van a dar esa ley del mercado. ¿No? Pero de interés de ustedes. No, eso es de interés del país, porque lo que el país tiene que hacer es... confunden allí también. Jamás, Gonzalo. Si es que nos va bien a nosotros, le va bien al país. Los son confundidos con también las zonas en que se han acomodado abiertamente ustedes para gozar de los flujos económicos. Es que no hay flujos económicos, flujos económicos que le va a hacer entender a ustedes han venido como empresa privada, también soy parte de la empresa privada, hemos venido disfrutando de alícuotas muy significativas, incluso del narcotráfico, perdóneme, porque ese ha sido un vehículo de transferencia económica muy importante a las empresas ecuatorianas. Hay un estudio que el señor economista Alberto Acosta Burneo, que nos está viendo y escuchando en la ciudad de Guayaquil, y John Cajas Guijarro, allá. Bueno, su padre, Albertito, ha hecho un estudio con John Cajas, y han llegado a
a la conclusión de que en el narcotráfico las penas son de nosotros, las ganancias son ajenas. Esta era un verso especial que tenían precisamente los empresarios ecuatorianos. Cabría preguntarse por qué nos negamos a aceptar una realidad, dice Alberto Acosta Espinosa, su señor padre. No sé si le llegó este estudio con los mismos versos y estrofas de la canción de Atahualpa Yupanqui que estamos recordando, ¿no? Muy bonita manera de formalizar esta, no autocrítica, pero esta realidad económica de flujos que han provenido de una etapa en donde el negocio de las drogas también han proveído a los sectores financieros de Ecuador y Colombia y a los sectores empresariales de Ecuador y Colombia algún flujo muy interesante, bastante interesante de recursos. Y con esto hemos podido sostener qué parámetros económicos, si usted está de acuerdo con la visión de su señor padre, Alberto. Nos vamos a Guayaquil, muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, estimados contertulios. Bueno, aquí tenemos que estar claros que es una falacia pensar que si unos ganan es porque otros pierden, que si los empresarios han tenido utilidades es porque el resto de la sociedad ha perdido. Las cosas en una economía no funcionan así. Si es que hay más ventas, significa también que hay más empleo, que hay más salarios, que hay más bienestar en la población. Entonces, eso es un argumento político de decir, bueno, estos ganaron mucho, entonces el resto está perdiendo. Eso es falso, y eso es algo que ya tenemos que comenzar a cambiar en el país. Definitivamente, hablando de narcotráfico, el narcotráfico ha provisto de recursos al Ecuador, eso nadie lo puede negar. El Ecuador ha sido un lugar atractivo para lavar dinero por el mismo hecho de estar dolarizados. Es un lugar que da esas facilidades. Entonces, eso definitivamente ha entrado al flujo económico y ha permitido que haya mayor nivel de actividad. ¿Cuántos empleos se han generado con el dinero del narcotráfico? Muy difícil de calcular, pero probablemente algunos, y serán bastantes, porque el dinero del narcotráfico tampoco hay estudios certeros, pero el dinero ha circulado en la economía. Pero yo creo que aquí lo que debemos preocuparnos realmente no es tanto por tratar de medir cuánto de esos recursos del narcotráfico generan actividad en el Ecuador, sino más bien preocuparnos cómo aceleramos el crecimiento en el país, cómo hacemos que las empresas tengan más utilidades, que vendan más, porque esa es la única manera de que haya más empleo, de que haya mejores salarios, de que todos ganemos. Tenemos que preocuparnos de cómo hacer que toda la sociedad gane, no preocuparnos en pensar cómo le hacemos que el uno pierda pensando que así nosotros ganamos. Eso no existe en una sociedad. Bueno, pero graficar de parte de Alberto Acosta Espinosa de que el narcotráfico ha generado penas a unos y ganancias a otros, sí es procedente desde el punto de vista cuantitativo y de resultados económicos. Pero mire usted, descuidos como el que hemos advertido desde el sector petrolero, y aquí está un extraordinario seguimiento operado permanentemente por nuestro invitado de excepción, el señor doctor Luis Calero. Aquí está él para que nos diga ciertamente por qué ocurren cosas más conflictivas, como por ejemplo haber perdido en los últimos meses una cantidad de barriles de petróleo en las empresas del Estado, en Petroamazonas, en el factor producción. Ha venido una pérdida, pero terrible. Yo la he cuantificado en 500,000 barriles, la pérdida de lo que debíamos haber explotado, o estoy equivocado especialmente en la dimensión del daño que han irrogado a la economía ecuatoriana no obstante estar Carlos Pérez al mando de la Secretaría de Estado de Hidrocarburos, pero los técnicos ecuatorianos o el descuido, el desprecio a esta actividad ha hecho que baje la producción petrolera, y va a bajar de aquí a algunos meses porque se descuidó el gobierno central
de precautelar la producción que teníamos fijada en cuántos barriles diarios. Señor doctor Calero, denos un informe porque yo estoy de alguna manera especulando, pero indignado si es que eso ha ocurrido. A ver, Gonzalo, gracias por la invitación. Un gusto conversar con mis distinguidos contertulios. Y Alberto. Y un saludo cordial a la audiencia. Mire, Gonzalo, yo pensé que ya íbamos a salir de Guacho y del narcotráfico. Y aún en este segmento estamos nuevamente incursionando en eso. Un pequeño comentario respecto a lo que se señalaba en el tema anterior. Yo creo que no hay economía en el mundo que no tenga influencia por los efectos del narcotráfico. Países consumidores, ¿no es cierto? El dinero para la compra, por la compra-venta de los narcóticos circula. Países intermediarios, el dinero del narcotráfico circula. Países productores, el dinero del narcotráfico circula. Yo diría que más o menos es una constante. Al ser un fenómeno mundial, el narcotráfico se vuelve una constante con efectos más o menos, dependiendo de la incidencia de las respectivas fases de este maldito fenómeno mundial, digo, se vuelve una constante en la economía mundial. Es apenas una parte para no quedarme con... ¿no es cierto? Pero valía la pena referirlo. Bien. Mire, en el tema petrolero, yo creo que es oportuno. Le voy a dar datos muy concretos. Mire, los indicadores macroeconómicos que propuso el gobierno para la proforma del para el presupuesto del 2018 prevén 196 millones de producción de petróleo, 196 millones de barriles de producción en el año. Eso significa que deberíamos estar produciendo en el año 537,000 barriles diarios promedio. La realidad es que estamos produciendo 513,000 barriles diarios. Es decir, tenemos un déficit ahí de 24,000 barriles diarios entre lo previsto y lo real. ¿Sí? Las causas para eso ya vamos a analizarlas. Ese un dato inicial respecto a producción prevista y a producción real. Sin embargo, Gonzalo, usted dice, ¿por qué las empresas no están produciendo esto? Y fíjese que en el informe, usted revisa el informe de algunos indicadores macroeconómicos del Banco Central, el último informe, usted va a notar que existe un incremento en la producción de las privadas y existe un decrecimiento en la producción de la empresa pública. ¿Cuál es la razón? Mire, hemos estado hablando desde hace algún tiempo una desinstitucionalización en el manejo del sector, desinstitucionalización que implica hacer caso omiso, inobservar normas y reglas fundamentales que rigen el sector. Gonzalo, no soy de los abogados que se sabe de memoria los artículos de la Constitución, de las leyes que andas recitando, pero creo que en este caso resulta imprescindible que refresquemos la memoria respecto de normas básicas que me va a permitir leer 2 artículos, nada más, de la Constitución. Sí, y esto es una advertencia y una complicación adicional para el gobierno, lamentablemente. Mire usted, el artículo 292 de la Constitución establece que el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, a la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, que parte de los ingresos del presupuesto del Estado no pueden estar los ingresos de las empresas públicas. Punto 1. Y ya vamos a ir a que empresas públicas son, pues entonces, Petroecuador y Petroamazonas. El artículo 315 en el inciso correspondiente que dice: los excedentes de estas empresas podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o sus subsidiarias relacionadas o asociadas de carácter público en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al presupuesto general del Estado. Esto, más o menos en los mismos términos, se reproduce tanto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas como en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. La pregunta es, ¿se ha dado cumplimiento a esto? La respuesta contundente es no. El fisco, el gobierno central capturó, y por eso es que en una participación en esta emisora en anterior, yo había señalado que se había configurado un delito, el de disposición arbitraria de fondos públicos.
Entonces, se han tomado los recursos de las empresas petroleras estatales, públicas, Petroecuador, Petroamazonas, para destinarlos a cualquier propósito de el cumplimiento del presupuesto general del Estado. Gasto corriente. Lo que fuere, Gonzalo, se han tomado esos recursos y entonces estas empresas públicas obviamente han entrado en procesos de desinversión. El señor Correa comenzó un proceso de desinversión, sin embargo, de bonanza petrolera. Desde los años 2010, 2011 comenzó procesos de desinversión en los entes estatales. Entonces, luego con crisis financiera, con crisis económica de por medio, esa desinversión se justificó y se plasmó de manera más real, más cruda. Al no haber realizado las inversiones adecuadas, obviamente que la producción cae. La producción petrolera, la industria petrolera es intensiva en inversiones, es permanente. Si usted no invierte, no logra ni siquiera mantener la producción actual, peor aún incrementarla. Entonces, aquí el resultado es que se ha maltratado, se ha incumplido la Constitución, la ley, y se ha maltratado al sector, consecuencia de la caída de la producción. Muy bien. Con esta premisa, ¿cuál es la pérdida tanto en petróleo como en flujo económico del narcotráfico que no quiere aceptar el señor doctor Patricio Alarcón? Y la actividad empresarial, puramente empresarial, tampoco ha tomado parte con inversiones de mayor contundencia para que sea el fisco el que rescate, digamos, con urgencia, acceso a un financiamiento que lo advertimos despreciable desde todo punto de vista, porque se refiere exclusivamente a la angustia de poder pagar a quienes integran el partido de gobierno, que es la mayor parte de la burocracia ecuatoriana. Ese es el desespero del gobierno, el desespero de la empresa privada y el desespero de quienes están haciendo un monitoreo y un seguimiento. ¿En qué debe radicar este instante, Alberto? Bueno, vemos que aquí el gran desafío que tiene el gobierno es dar un giro en el modelo económico. Estamos viendo que el programa que está insistiendo este momento, el programa económico presentado el 2 de abril, insiste en sostener el gasto público. Un gasto público que ya sabemos que es insostenible, que se está gastando más de lo que se tiene y que sobre todo se está hipotecando el futuro del país. Por la deuda. Todas esas deudas se pagan, no hay deuda que no se pague. Correcto. Y las deudas se pagan dejando de consumir en el futuro. Entonces todo este bienestar que sentimos en este momento por toda esta deuda y estos recursos el año pasado, entró una cantidad de recursos importantísima a la economía vía deuda, mucho más que el año anterior, y eso permitió que haya crecimiento económico, que haya bienestar. Pero vemos que finalmente todos estos están basados en una ilusión, en un espejismo, que es la deuda, que la deuda no es otra cosa que adelantar consumo futuro. Como consumo hoy los ingresos del mañana, y significa que en el mañana voy a tener que dejar de consumir para poder pagar esas deudas. Entonces, lo que está haciendo el gobierno realmente es tratando por motivos políticos de que sintamos que las cosas van bien, cuando en el fondo, de aquí en un mediano plazo, vamos a tener que comenzar a pagar de manera muy fuerte estas deudas, y esto no es a tanto tiempo. De aquí el tiempo, en 2020, vienen las primeras amortizaciones de los bonos soberanos, es decir, esas colocaciones que inició Correa en el mercado internacional de capitales. El primer pago lo vamos a tener que hacer en 2020, cuando se va a duplicar el costo de servir los bonos soberanos, y a partir de entonces viene una década que podemos llamarla la década maldita, porque de en adelante tenemos prácticamente todos los años amortizaciones de bonos. Vamos a empezar a sentir el precio de esta política de vivir el presente sin importarnos del futuro. En 2022 tenemos que pagar 3.000 millones, 2023 2.000 millones, 2024 3.000 millones, 2026 2.500 millones, 2027 4.000 millones, 2028 3.000 millones. Es decir, vamos a entrar a una década extremadamente complicada para el país. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No se trata de asustarnos, sino de hacer las tareas, prepararnos hoy, poniendo en orden la casa, generando excedentes en el sector público, para que cuando llegue la década
del 2020 en adelante, podamos estar preparados para hacer frente a todos estos pagos y que no nos signifique en ese momento aún más esfuerzos desde parte de los ciudadanos con más impuestos como lo que está planteando este momento. Una proforma presupuestaria realista, ni siquiera eso tenemos como un referente. Peor, un programa macroeconómico. No tenemos ninguna visión de parte de la Secretaría de Economía que le diga al país: de esto vamos a vivir los próximos años y con esto vamos a atender la permanente estrategia de endeudarnos y sobreendeudarnos sin saber con qué dinero vamos a atender esas obligaciones, ni las antiguas de Correa ni las actuales de Moreno, del señor presidente Moreno. Entonces, la situación es complicadísima, pero los empresarios también tienen una oportunidad coyuntural de aportar con un beneplácito respecto de un programa económico que no tienen, como acaba usted de escucharles, Alberto, no tiene ni pies ni cabeza porque es desconocido, totalmente desconocido. Incluso hace un viaje la señorita ministra a la capital financiera, a Washington, y les deja plantados a un poco de interesados en invertir o en prestar plata a los empresarios ecuatorianos en la capital de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que no saben qué hacerse en el sector oficial y los empresarios no pueden atenerse a las consecuencias que esto va a gestar, y el sector petrolero también va a estar desfinanciado para poder aumentar su alícuota de producción. Más bien está cayendo la producción de petróleo. Entonces el cuadro es desesperante y el silencio es lo que estamos apreciando. ¿Qué sugiere usted como última partecita de su gentil compromiso con nosotros esta mañana, Alberto? Mire, yo creo que el gobierno tiene un plan coherente dentro de su lógica. Lo que sucede es que el presidente es muy hábil para contarnos lo que queremos escuchar y para no decirnos lo que no queremos escuchar. Pero el corazón del plan económico es muy claro: más recaudación tributaria. Entonces, ¿qué es lo que plantean? Subir los ingresos tributarios en 5.600 millones de dólares, tributarios y arancelarios. 5.600 millones de dólares en los próximos 4 años. ¿Qué significa eso? El gobierno dice no va a haber nuevos impuestos, pero elimina exenciones, incrementa aranceles, es decir, son eufemismos, pero en el fondo lo que va a hacer es que va a sacar más dinero privado, 5.600 millones de dólares en los próximos 4 años, que va a salir de los bolsillos de las empresas y finalmente de los ciudadanos que compramos los productos de esas empresas. Entonces, quienes terminamos pagando siempre somos los ciudadanos al final de la cadena. ¿Y qué es lo que plantea? Con este 5.600 millones de dólares, plantea que una buena parte, 2.700 millones, servirán para incrementar gasto corriente. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Entonces, ¿dónde quedó la austeridad? Al sector público todavía no llega la austeridad, y esto se entiende porque hay un objetivo político. El gobernante lo que quiere es gastar más y que digan qué buen presidente que fue. Pero en la práctica, esto de ahí simplemente nos va a complicar el mediano plazo a los ciudadanos. ¿Y qué es lo que yo sugiero? Sugiero ir al origen del problema, y el origen del problema es un exceso de gasto. Entonces la solución es reducir el gasto. Estemos claros, con deuda solo estamos aplazando el problema. Vamos a tener que igualmente, a pesar de todas las deudas que está adquiriendo el gobierno y que va a seguir adquiriendo cuando se solucionen estos problemas del techo de la deuda, todas esas deudas eventualmente vamos a tener que pagarlas reduciendo el gasto a futuro o cargando más impuestos a futuro. Esas son las únicas dos alternativas. Entonces lo conveniente es hacerlo ordenadamente. Desde hoy, una reducción del gasto público, estando claros que cuando nos dicen es que eso significa destruir empleos en el sector público, estemos claros que el sector público, para poder gastar, tiene que haber quitado el dinero a alguien que lo produjo. Es decir, cada empleo en el sector público es un empleo que se destruyó en el sector privado. Con los nuevos impuestos, 5.600 millones de dólares para sostener gasto público, tenemos que calcular cuántos empleos se van a destruir en el sector privado.
Entonces estemos claros que aquí no hay que ver la película parcial, hay que ver la película completa en la economía y entender que lo que se necesita en este momento es retornar a la prudencia que todo padre y madre de familia conocen, que no se debe gastar más de lo que se tiene de manera indefinida, que no se puede vivir de la tarjeta de crédito indefinidamente y que quien lo hace siempre termina mal. Pero la ministra no le presenta al señor presidente una agenda de soluciones. Y yo creo que las soluciones que le presenta la ministra son la de no te preocupes, vamos a tener recursos, vamos a poder seguir con todos tus programas de plan toda una vida, vamos a poder seguir gastando. Esto de ahí probablemente le tiene entretenido entonces. En el corto plazo funciona, en el corto plazo se puede hacer. Lo que no le cuentan es el costo en el mediano plazo. Probablemente inclusive cuando ya deje de ser presidente, y puede ser que haya aquí está un objetivo político, decir, durante mi presidencia usé la tarjeta de crédito hasta el tope y las cosas salieron mal que bien resultaron. Pero ¿qué es lo que nos va a quedar para la década del 2020 en adelante? Nos va a quedar una década de penurias y eso es lo que debemos evitar. Y la única manera de evitarlo es con un presidente responsable que tome medidas correctivas ahora y que no deje al siguiente presidente nuevamente lo que tanto criticó del presidente Correa, una mesa no servida. Eso es lo que no puede hacer Moreno. Moreno no puede dejarle al siguiente presidente una mesa aún menos servida, una mesa que ya no tiene ni patas, ni mantel. Eso no puede dejarle. Tiene que dejarle una mesa al menos algo mejor de lo que él recibió. Y eso sería una gran presidencia para él. ¿Y obligaciones de coyuntura emergentes de parte de la empresa privada usted las puede señalar, Alberto? Yo creo que aquí lo importante es generar un ambiente de confianza desde la política pública y los empresarios tienen que, reconociendo ese ambiente, reconociendo medidas reales, porque lo que plantea el gobierno es decirles voy a seguir sacando plata, voy a seguir cargando de impuestos, eso no incentiva la inversión. El empresario tiene que identificar un escenario adecuado para la inversión y tiene que seguir confiando en el país. Ese es el objetivo, pero la inversión no se realiza por patriotismo, sino porque hay condiciones reales que hacen que incentiven la inversión. Entonces yo creo que ese es el gran desafío desde el gobierno, de dejar de lado el seguir incrementando impuestos, seguir encareciendo la producción, porque ya de por sí el grave problema del Ecuador es ser un país costoso para producir. Entonces mientras sea más barato producir en Colombia y en Perú, lo racional es que las inversiones se realicen en Colombia y en Perú, y no en el Ecuador. Y eso es lo que tiene que cambiar, esa es la lucha que debería tener el gobierno. ¿Cómo abaratamos la producción? ¿Cómo hacemos que los empresarios, en vez de invertir racionalmente en Colombia y en Perú, inviertan acá? Y eso no es a través de un mensaje de patriotismo, ni mucho menos. Es un mensaje de realidades económicas. Cuando en el Ecuador la producción vuelva a ser más barata, cuando los impuestos sean competitivos a nivel regional, cuando tengamos mercados para colocar los productos, entonces las inversiones naturalmente van a venir al Ecuador, porque la función del empresario es tener utilidades y va a buscar en dónde las pueda tener. Y mientras cumpla su papel, que su papel es tener utilidades cumpliendo la ley, mientras cumpla su papel, toda la sociedad gana, porque genera empleo, paga salarios, genera actividad económica y bienestar. El problema es cuando no genera utilidades, cuando las utilidades son escasas comparadas con lo que puede ganar en otros países, entonces comienzan a salir los capitales para invertirse en países vecinos. Y esa es la realidad que debemos transformar. El último punto es muy importante. ¿Usted lo quiere analizar, Patricio? Muchas gracias, Albertito. Definitivamente, yo creo que Alberto ha hecho un excelente resumen. Y es simple, mire, los capitales, la inversión y el empresario va y busca los países donde son rentables, los países que generan un buen negocio para su patrimonio. Si es que en un país usted encuentra trabas, encuentra impuestos que no encuentra en otros países, por ejemplo, el impuesto de salida de divisas, por darle un ejemplo, una tasa aduanera, por darle un ejemplo, un anticipo al impuesto a la renta, un impuesto al mínimo, por darle otro ejemplo, entonces el Ecuador se vuelve menos atractivo que otros países de la región. ¿Usted alude a un gobierno o a un país con un gobierno dispendioso en el gasto corriente, en el gasto público, en la burocracia estatal, en los empleos que tiene que defender, porque de ahí vive el oxígeno de la organización política que le pertenece al gobierno, etcétera, etcétera? El gasto dispendioso, como que no pasa nada, como que se hacen los ciegos. Esto es lo que podría llevarnos a sucumbir en cualquier momento. Y ahí, ¿qué harían sin país administrativamente competitivo?
administrativamente competitivo, ¿qué haría la empresa privada en solitario? Es que mire, Gonzalo, si es que el gobierno sigue con el mismo modelo de gasto y no vamos hacia un modelo de inversión y de ahorro, seguimos en lo mismo. Esto no es sostenible. El gobierno ha tenido que endeudarse para seguir cubriendo el gasto corriente. Si es que el gobierno sigue con el déficit fiscal de alrededor de 7.000 millones de dólares, ¿qué tiene que hacer? Tiene que subir los impuestos y tiene que seguir endeudándose. ¿Qué pasa si sigue subiendo los impuestos? Nos quita oxígeno como sector empresarial, nos quita liquidez. Y mire, veamos datos del IES. La contratación ha subido en el país, de acuerdo a cifras del IES, pero también parte de esa contratación viene por medios del sector público. Entonces, por un lado dicen sí que tenemos que ajustar y por otro lado nosotros en cifras no vemos una evolución positiva para bajar el gasto. El gobierno, mire, yo le digo una cosa, no es suficiente bajar apenas 1.000 millones de dólares en gasto si es que el déficit aproximado, según un cálculo técnico de algunos profesionales, es de 7.000 millones de dólares. Tenemos que hacer algo diferente. Y a mí lo que me preocupa es que no se toman las medidas adecuadas, Gonzalo. No tenemos tiempo. El país necesita un flujo de capitales. Tiene que mantener y fortalecer la dolarización. Nosotros no vemos que se van a tomar decisiones en cuanto a la posible atracción de la inversión al país. No estamos hablando de reformas para promover el mercado bursátil. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Se va a eliminar el impuesto a la ganancia en la venta de acciones? Pues en eso no estuvo clara ayer la ministra. ¿Qué exenciones tributarias va a dar a quien invierte en el país? ¿En qué no estuvo clara la ministra? Para que entienda el público. Yo le resumo en qué no estuvo clara. Para mí lo que me quedó ayer es que va a ser un proyecto de ley tibio. ¿Por qué? Porque se habla de eliminar parte de las compensaciones tributarias, que es subir impuestos básicamente. Se habla de partidas arancelarias, de incrementar partidas arancelarias. Se habla de subir impuestos a los seguros. No se habla de fuertemente atacar el programa de inversión por medio de beneficios. Claro. No se habla de una ley de APPs. Entonces, en general, ¿cuál es la conclusión? Seguimos con una ley a medias, tibia, que no cumple con la oferta del presidente y que no va a generar una mayor inversión, no va a dar buenas señales al extranjero y sobre todo no va a devolver la competitividad al sector privado. Y Gonzalo, una cosa, no podemos confundir las cosas. Si le va bien al sector privado, usted decía que hemos aprovechado, que el sector empresarial ha aprovechado de la bonanza. No. El sector empresarial ha sido eficiente. El sector empresarial contrata cuando las condiciones son buenas y se le va bien a la empresa, se le va bien al sector privado, le va bien al país, porque contrata más el sector privado y porque recauda más el gobierno. Entonces es bueno siempre tener claros los conceptos y me preocupa en este momento que el gobierno y la ministra de Finanzas no tenga claros los conceptos. Sacar adelante este país en este momento por las condiciones en las que lo dejó el presidente Correa va a ser difícil, pero es un país donde existen una infinidad de oportunidades para sacarlo adelante y lo que necesitamos son buenos administradores acompañados de una buena política pública y no estoy viendo yo que se están tomando las decisiones adecuadas y no veo yo en el proyecto de lo que entendí ayer, yo no creo que nos va a ayudar en el corto plazo. Vía el proceso agresivo de endeudamiento, las direcciones de gasto público que dejó establecidas el correísmo, visto la mala administración petrolera, visto lo que estamos percatándonos, va a ser una herramienta también de búsqueda de liquidez y de dinero para el gasto corriente, el gasto burocrático de parte de la ministra con aumento de tributos. Entonces quiere decir que esta situación puede hasta desestabilizarle al gobierno y ponerle de rey político al señor expresidente que dejó la mesa servida y el otro no supo aprovechar la mesa servida, dirá él, y
dice que quiere venir en calidad de candidato a la vicepresidencia de la República, que no está prohibido por la Constitución ser. ¿A qué? Y le pone algún mojigato que le sirva para como candidato a la presidencia de la República, y él pasa a mandar en el Ecuador. ¿De esto se da cuenta el partido de gobierno, entre ellos un militante fiel, como es el presidente Moreno? Yo en esto encierro mi preocupación global, doctor Calero. Ojalá hasta esa fecha exista ya un fiscal contemple y con conocimientos, y que, por ejemplo, inicie la investigación correspondiente por el delito que yo dije hace un momento y que lo vengo sosteniendo, disposición arbitraria de fondos públicos, y que existen indicios suficientes, desde mi punto de vista, de una participación directa del expresidente de la República, del señor Correa. Digamos, entonces ojalá para ver si es que la candidatura a la vicepresidencia no coincide ya con un enjuiciamiento y con una orden. Pero Correa dejó preparando el quiebre fiscal. Pero por eso le digo, existen indicios suficientes de su participación directa en este delito de disposición arbitraria de fondos públicos. Mire, Gonzalo, me ha impresionado y me ha impactado una frase que expresó hace un momento el economista Alberto Acosta. Él dijo: no hay inversión por patriotismo. No hay inversiones por patriotismo. Aquí las inversiones son para obtener un lucro, para obtener una ganancia. Aparece como legítimo, como tal vez una verdad de perogrullo. Pero a ratos yo sí pensaba que podía existir una dosis de patriotismo en los distintos sectores productivos. Y eso es precisamente desde mi óptica lo que está faltando. Un acuerdo nacional, en el cual las partes vayan con sus pretensiones, con sus objetivos, pero también con sus aportes. Claro. Yo hasta ahora no he escuchado a ningún sector decir: yo voy a aportar con esto para la solución de la crisis. No, señor, quiero esto, necesito esto, el ambiente adecuado, esto, otro, no estoy de acuerdo. Digo, yo no he escuchado de una manera estructurada y formal que algún sector. Mire, los empresarios pueden proponer para ensamblar. Permítame, Gonzalito, concluir. Digo, mire, los empresarios deberían, y cuando hablo de empresarios hablo no solo de comerciantes, hablo de industriales. Yo no sé los industriales qué están proponiendo. Yo no sé cómo los industriales no han hecho sentir su voz, por ejemplo, para que se privilegie la producción nacional, ¿no es cierto?, en la industria petrolera. ¿Cuántos de los dólares que ingresan por exportación de petrolera se van al exterior? Porque las empresas o que operan o que prestan servicios son extranjeras. Sí, entonces digo, un fortalecimiento del sector. Pero los empresarios en los distintos sectores deberían hacer sus propuestas de aportes concretos, de sacrificios concretos, Los trabajadores deberían hacer lo propio. Los trabajadores, los sindicatos, las organizaciones deberían permitir determinadas formas de contratación, por ejemplo, y no oponerse por oponerse. El gobierno, el sector público de su parte debería hacer lo propio, las empresas públicas deberían hacer lo propio, reducir personal, optimizar costos, etcétera. Una gran minga nacional, desde mi punto de vista, lo único que puede contribuir para solucionar este gravísimo problema. Y obviamente que los partidos políticos, las agrupaciones políticas, las que están al interior del partido o expartido de gobierno, deben hacer lo propio a fin de, en la asamblea, dar viada a decisiones de carácter jurídico, de carácter legal que se requieren para que el gobierno pueda seguir adelante con un plan económico. Mi pluma lo mató, Patricio. Mire, yo no estoy de acuerdo con el doctor Calero. El rol del sector empresarial es crear, arriesgar y trabajar. Encima de todo, aquí vivimos apagando incendios, preocupándonos de nuevos impuestos, de nuevas trabas en las aduanas, de medidas que tome el gobierno. ¿Y el empresariado solamente reclamante? No, pues ¿cómo vas? El empresario tiene que pasar ha tenido que pasar por 26 reformas tributarias durante los últimos 10 años, 4.500 cambios de normativa técnica, 3.000 a los importadores, y nunca beneficiaron
beneficiosas. Pues siempre tenemos que trabajar con cambios constantes. No, pero ¿cuál va a ser la contribución para esta hora? Y vamos más difícil allá, pues, que... ¿cómo que no hemos hecho contribuciones? Hemos trabajado de la mano también para el proyecto de ley de inversiones, hemos hecho propuestas claras y simples para el desarrollo del país. Hemos trabajado en un documento, la Cámara de Comercio de Quito trabajó en un documento que se llama Consenso Ecuador, algunos puntos para sacar al Ecuador adelante por medio de la agroindustria, bajando el gasto. No, señor, se han hecho propuestas y ahorita hicimos, ¿dónde tienen la plata que necesita en este momento la inversión privada en Ecuador, en el escenario, para generar empleo, para generar producción? El país para rescatar divisas. Con eso el país se saca adelante con un acompañamiento de la política pública. Es decir, mire, ¿qué es lo que necesita el Ecuador? Fortalecer la dolarización, por darle un ejemplo. Okay. ¿Cómo se fortalece la dolarización? Trayendo divisas. ¿Cuáles son los sectores que traen divisas? Le voy a decir. El turismo. ¿Qué es lo que debe hacer el Ecuador? Nosotros hemos propuesto, señor, una ley de zonas de desarrollo, ya. Si traemos el turismo dándole beneficios al inversionista, beneficios a mediano plazo, es decir, no pague el impuesto a la renta en 10 años. Eso es lo que hemos propuesto. Zonas de especiales de desarrollo. Mire, y no tenemos que inventarnos el agua tibia. ¿Qué han hecho los señores mexicanos en Cancún, en Quintana Roo, para traer esas grandes inversiones? Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí llegan divisas al país. Otro ejemplo, Gonzalo. Tenemos que cambiar el código monetario, pues. El Ecuador es un país dolarizado, es un país atractivo para traer las divisas. ¿Qué debemos hacer ahí? Dar beneficios a los depósitos internacionales, a un extranjero que quiera venir a invertir en el Ecuador, tenemos que darles ventajas tributarias, no cobrarle impuestos, obviamente precautelando que no llegue el narcotráfico, ningún delincuente a invertir en el Ecuador. Pero obviamente, si es que usted trae... Pero es un lavatorio, es un lavatorio. La economía ecuatoriana es un lavado. Es un lavatorio, Gonzalo, porque exista plata el narcotráfico, no significa que toda la plata, que el Ecuador depende del narcotráfico. Pero más allá, ¿quién mide? No hay quien mida, pues. Mire, los depósitos en la banca se miden, se controla quién puede depositar dinero. Pero más allá de eso, Gonzalo. Pero la banca ha ganado dinero. Pero por supuesto, y tiene que ganar dinero, y todos los negocios tienen que ganar dinero. Y le voy a decir una cosa más. ¿Por qué se queja? Porque no somos competitivos, porque perdemos competitividad, porque la economía no crece, porque dejamos de vender, porque no podemos seguir contratando, porque no generamos más utilidades, porque no exportamos más, porque no vendemos más. Pero más allá de eso, mire, es fácil. Usted cambia el código monetario, trae más depósitos al Ecuador. Esto incentiva el sistema financiero en el Ecuador. Bajan las tasas, aumentan los plazos del crédito. Estamos hablando de dos sectores, Gonzalo, que hay que dejar que los profesionales lo manejen. La agroindustria, Gonzalo. El Ecuador debe especializarse en los productos donde tiene que generar más competitividad, de dar mejores rendimientos en el banano, producir banano orgánico que genera más rentabilidad, producto libre transgénico que genera más rentabilidad, que tiene sus buenos nichos, derivados del cacao. Tenemos que dar beneficios a quien va a invertir en una planta de chocolate, abrirnos al mundo, dar beneficios a quien va a exportar, dar beneficios a quien va a venir a invertir en esos sectores. Estamos hablando nada más de 3 sectores. ¿Y qué debemos hacer, doctor Calero? Con el excedente de ingresos del petróleo, del sector minero, ¿qué debemos hacer? Devolver ese dinero al Seguro Social, pagar la deuda externa. Esa plata debería guardarse y cuando tengamos un excedente, crear un fondo de ahorro soberano, donde se invierte el 30% afuera del Ecuador, en obligaciones, en acciones, donde se invierte el 30% en la empresa privada y designar un 30% en otros tipos de inversiones de infraestructura. Y es simple, Gonzalo, es simple, es un país rico, lo podemos sacar adelante, pero necesitamos el acompañamiento de la política pública adecuada, leyes de alianza público-privada, los GATS se pueden ir a endeudar directamente, dar ciertos servicios con el sector privado que no lo van a poder hacer solos y no lo van a poder administrar solos. Entonces, ahí están las propuestas, mi estimado doctor Calero. El país sale adelante. Termina, doctor Calero. No, sí está bien, digo, a veces nosotros en broma decíamos que hay acompañamientos morales, te respaldo moralmente. No, el respaldo no solo tiene que ser moral y con ideas, concreto.
¿Hasta cuánto? Pragmático. Pero claro, yo sí pienso que por ahí debe haber un esfuerzo adicional a lo que han hecho. En propuestas, he leído varias de las propuestas, he leído el documento al que hace referencia de la Cámara de Comercio. En tiempo de elecciones me parece que salió esa propuesta. Sí, existen documentos en cantidad. Lo que ideas y propuestas existen. Pero yo creo que hay que aterrizar algunas con propuestas de aportaciones más concretas, de sacrificios. Voy a utilizar el término concreto, de sacrificios. Necesitamos buenos administradores y necesitamos una asamblea que nos acompañe, doctor. Yo estoy de acuerdo en eso. Muchas gracias. Buenos días. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Feliz día, mamá! El Dorado Restaurant ha preparado un exquisito menú por el Día de la Madre. En cárnicos, lomos patagónicos, ribeye, canillas de cordero, medallones de cerdo y del mar, pescado. Profundidad, mariscos, pangoras, pulpos, langostinos especiales de Galápagos, con un sabor único y la calidad del Dorado Restaurante. Haz tu reserva para un almuerzo inolvidable en homenaje a mamá. Federico Paez 14200 Iguanguiltagua, detrás de la iglesia de Fátima. Teléfono 3331-486. Europa a tu alcance en los Show 2018.